Bueno, entonces continuamos con el análisis de Fourier, los espacios funcionales, la teoría de representaciones. Ahora vamos a mirar esos coeficientes que nosotros tenemos acá. Este A sub 0, este A sub m, este B sub m. ¿Cómo los podemos determinar? Eso es, digamos que, parte fundamental del problema de representar, ¿cierto? Entonces, cuando representamos, fundamentalmente nosotros queremos hallar los coeficientes de la representación. Eso es un problema, ¿cierto? Digamos que puede ser el problema central, pero no es el único. Entonces, para eso, nosotros, nosotros sabemos, sabemos varias cosas. Entonces, vamos a escribir acá qué es lo que sabemos. Sabemos que f de t se puede representar como, a ver, a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m coseno de m omega 0t más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de b sub m seno de m omega 0t. La primera información que sabemos, la forma funcional de la representación. Y sabemos adicionalmente que tenemos un conjunto linealmente independiente de funciones base. Conjunto linealmente independiente de funciones base. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento. Y ese conjunto linealmente independiente de funciones base es, vamos, W es el 1 coseno de omega 0t coseno de 2 omega 0t coseno de k omega 0t seno de omega 0t seno de 2 omega 0t seno de p omega 0t. Este es mi conjunto linealmente independiente de funciones base que son mutuamente ortogonales. Los elementos de esa base son mutuamente ortogonales. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, vamos a hacer lo siguiente, espera y verá. Una forma de determinar esos coeficientes, una forma sencilla, es, bueno, voy a colocar en contexto, hay varias formas. En este video vamos a hacer una forma que es más o menos sencilla, que es una forma en donde simplemente multiplicamos por una de las funciones base e integramos en ambos lados y determinamos los coeficientes mediante las propiedades de ortogonalidad que vimos en el video anterior. Entonces esa es una. La otra es que dentro de la teoría de los espacios funcionales eso también se puede determinar como unos coeficientes que minimizan una métrica, ¿cierto? Entonces la métrica que vamos a minimizar es el error cuadrático medio, ¿cierto? Entonces pues lo vamos a hacer en otro video. Entonces por el momento vamos a integrar en ambos lados por una de las funciones base e integramos y aplicamos las propiedades de ortogonalidad. Entonces vamos a ver, vamos a decir que esta ecuación de acá, la ecuación 1, entonces multiplicamos la ecuación 1 por coseno de k omega 0t e integramos. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el coseno de k omega 0t por dt. Hemos integrado, hemos multiplicado por coseno
de m omega 0t, perdón, de k omega 0t cada uno de estos de acá. Esto es igual a sub 0 medios por la integral entre menos t medios y t medios de coseno de k omega 0t por dt más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m por la integral entre menos t medios y t medios de coseno de m omega 0t coseno de k omega 0t dt más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de la integral entre menos t medios y t medios de seno de m omega 0t coseno de k omega 0t dt. Entonces ahí hay varias cosas que son cero. Nosotros sabemos que esto es cero. Sabemos que por ortogonalidad esto también es cero. Y por ortogonalidad sabemos que esto es t medios por delta de mk. ¿Cierto? Por lo tanto, la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de k omega sub 0t por dt es igual a la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m por t medios por delta de mk. Es decir, ahí hay que sumar todas esas a sub m, pero realmente para todas esas sumas estamos multiplicando la suma por un número que es 0, ese delta, a no ser de que a sub m sea igual a k. Entonces, por lo tanto, el único término que sobrevive es a sub k por t medios. Si despejamos de ahí a sub k, obtenemos para a sub k 2 sobre t, ¿cierto? Por la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de k omega 0t por dt. Entonces ya obtuvimos el primer coeficiente. Entonces, como digamos, como habíamos vaticinado en el video anterior, entonces aquí esos coeficientes van a depender de alguna forma de la simetría de f, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como nosotros podemos observar, cuando f es par, como coseno es par, el producto de par por par, su integral entre menos t medios y t medios es finita. Por lo tanto, SA será un parámetro característico de funciones pares que estamos representando mediante la serie de Fourier. Entonces, este es nuestro primer coeficiente. Listo. Bueno. Ahora vamos a hacer algo parecido para hallar el coeficiente b sub m, bueno, digamos en su defecto pues b sub k, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación 1 por el seno e integramos entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces, multiplicamos la expresión 1 por seno de k omega sub 0t
e integramos entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces, bueno, es que vamos a hacer ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir un segundo. Vamos a escribir la serie que teníamos, pero ahora multiplicada por el seno de k omega 0t. Entonces, esto es menos la integral entre t medios y t medios por f de t seno de k omega 0t de t. Esto es igual a sub 0 medios por la integral entre menos t medios y t medios de seno de k omega sub 0 t de t más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m integral entre menos t medios y t medios de coseno de m omega 0 t seno de k omega 0 t de t, ¿cierto? Esta integral por ortonormalidad da 0. Esta también da 0 porque el seno es ortonormal con el 1, ¿sí o no? Entonces nos queda más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de b sub m por la integral entre menos t medios y t medios de seno de m omega 0 t seno de k omega 0 t de t. Y esto por ortogonalidad. Bueno, ahorita dije ortonormalidad, eso no es cierto, porque las funciones no son ortonormales, ¿cierto? Entonces, pero son ortogonales. Entonces decimos por ortogonalidad, esto es igual a un delta de mk por t medios. Por lo tanto, todo esto, como las dos primeras integrales son 0, esto queda igual a la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de b sub m delta sub mk por t medios. Y esto simplemente es igual, bueno, cuando nosotros hacemos esa suma sobre b pasa lo mismo que teníamos ahorita con la suma sobre a. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para esa suma, ese b sub m va a estar multiplicado por puros ceros, excepto cuando m sea igual a k, ¿cierto? Entonces, en el caso en el que m sea igual a k, ese delta mk es igual a 1, por lo tanto, esto simplemente es igual a b sub k por t medios. Ahora vamos a despejar b sub k multiplicando ambos lados por 2 sobre t, ¿cierto? Entonces, obtenemos para b sub k el siguiente resultado. B sub k es igual a 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por seno de k omega 0 t por dt. Así, entonces ya hemos determinado nuestro segundo coeficiente, ¿cierto? Bueno, ahora entonces nos queda para determinar el a sub 0. Yo creo que el a sub 0 es obvio, pero pues lo vamos a hacer igual, pero es más fácil que los otros. Entonces vamos a proceder con el a sub 0. Listo. Entonces, para la sub 0 simplemente vamos a integrar la ecuación 1 en ambos lados entre menos t medios y t medios. Entonces,
integramos la ecuación 1 entre menos t medios y t medios. Entonces, si hacemos eso, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos queda que la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt es igual a sub 0 medios por la integral entre menos t medios y t medios de dt más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m integral entre menos t medios y t medios de coseno de m omega 0 t dt más b sub m por la integral entre menos t medios y t medios de seno de m omega 0 t dt. Esas dos últimas integrales dan 0 porque son funciones armónicas entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces, esto da 0, esto da 0, y por lo tanto, entonces la integral entre menos t medios y t medios de f de t dt, que es igual a sub 0 medios por la integral entre menos t medios y t medios de dt, es igual a sub 0 medios por t evaluado entre menos t medios y t medios. Esto es igual a sub 0 medios multiplica t medios menos t medios. O sea, esto simplemente es a sub 0 t sobre 2. Despejamos a sub 0 y obtenemos a sub 0 igual a 2 sobre t. Integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt. Entonces ese es el valor de la otra constante que nos faltaba por determinar. Digamos que a ver, digamos que este valor a sub 0 es como un valor promedio de la función. Entonces si la función es par, digamos que ese va a ser un valor finito. Si es impar, o sea que el valor promedio de una función impar es 0, ¿cierto? Entre menos t medios y t medios. Ahora, el hecho de que sea par no garantiza, que tenga valor medio. Por ejemplo, el coseno es par, pero es armónica. El valor medio del coseno en un periodo es 0 y por lo tanto, por la simetría translacional del coseno, el valor medio del coseno entre menos t medios y t medios también es 0, ¿cierto? Entonces, digamos que no es garantía, pero en un principio, digamos que esto es un reflejo de la simetría par de la función en un principio. Entonces, no necesariamente. Bueno, ahora, vamos a hacer unos ejemplos de la serie de Fourier porque ya tenemos los coeficientes calculados. Entonces podemos hacer unos ejemplos con la serie de Fourier. Pero vamos a mirar un poco en las expresiones para los coeficientes de Fourier, ¿cierto? Entonces, coeficientes de Fourier. Entonces los coeficientes de Fourier que acabamos de hallar de una forma, digamos, un poco lapsa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces no aplicamos una formalidad a la evaluación de los coeficientes de Fourier, digamos que esa es la realidad, ¿sí o no? Pero por el momento nos basta para poder hacer un par de ejemplos y colocar en contexto la serie de Fourier, ¿cierto? Puede que no tengamos del todo claro qué es lo que subyace o qué hay detrás de los coeficientes de Fourier, que después vamos a ver que los coeficientes de Fourier simplemente son proyecciones de la función que queremos representar sobre una base particular, ¿cierto? Entonces, pero por el momento simplemente los vamos a utilizar
de la forma como los hallamos. Entonces, ¿cómo hallamos este? Entonces, a sub m es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de m omega 0t de t. B sub m es igual a 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t seno de m omega 0t de t. Y a sub 0, que le vamos a sub 0 en otro color también, es la integral entre menos t medios y t medios de f de t de t, que como dijimos es como es como el valor promedio de la función entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces eso es esencialmente lo que nosotros podemos decir ahí. Ahora, esos coeficientes de Fourier, digamos que reflejan algo importante. El coeficiente b sub 0, el coeficiente b sub m, como ustedes pueden observar, va a ser 0 cuando f de t es par. Porque la integral entre menos t medios y t medios de una función que es el producto de una función par por una impar da 0, ¿cierto? Entonces, porque seno de mi omega 0t es impar. Por lo tanto, para funciones que son pares, b sub m va a ser 0, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración sobre la simetría de paridad e imparidad de las funciones. Entonces, con las integrales. Ahora, siempre, entonces esto va a ser igual a 0 f de t par. Y va a ser simplemente igual a b sub m, un número, para f de t impar. Ahora, con esta, nosotros sabemos que cuando f de t es impar, la integral entre menos t medios y t medios es 0. Entonces, el valor promedio de la función va a ser 0 para f de t impar. Y va a ser, digamos, a sub 0 para f de t par. Como lo he explicado ahorita, no significa el hecho de que f de t sea par, no significa que tenga valor promedio. Lo que esto significa es que siempre va a ser 0 si f de t es impar. Pero si f de t es par, no necesariamente es diferente de 0. Entonces, digamos que ese es el punto importante ahí a resaltar. Y en este caso del a sub m, como es la integral del producto de dos funciones, si f de t es par, entonces sería el producto de dos funciones pares. Por lo tanto, a sub m va a ser simplemente diferente de 0 para f de t par. Y va a ser 0 para f de t impar. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuándo a sub m, b sub m y a sub 0 son al mismo tiempo diferentes de 0? Cuando la función que vamos a representar no es ni par ni impar, ¿cierto? Entonces cuando es una combinación de par e impar. Entonces la parte par de esa función, porque ustedes saben que las funciones se pueden descomponer en su parte par y en su parte impar, ¿sí o no? Entonces cuando la parte par de la función será representada como una superposición de cosenos. Y por un valor medio si tiene valor medio. Y la parte impar de la función será representada por una superposición de senos. Entonces digamos que eso es perfectamente entendible e intuitivo la forma como va a utilizar estos coeficientes de Fourier. Listo. Ahora vamos a mirar eso porque es decir, los dos teoremas integrales de simetría que yo acabé de invocar son que la integral entre menos a y a de f de x es igual a 2 por la integral de 0 a de f de x para f de x par, y 0
para f de x impar. Si nosotros vemos esto gráficamente, nosotros ponemos una ilustración gráfica y esto se va a ver clarísimo, ¿cierto? Entonces, los límites tienen que ser iguales, pero con signo contrario. Y tiene que haber un eje especular ahí para poder que esto se cumpla. Entonces vemos que esta función de acá es par. Entonces va a ser simétrica alrededor del eje y. Entonces, por ejemplo, va a ser una función como esta así. ¿Cierto? Y digamos que nosotros ubicamos un punto por acá, menos a, y un punto por acá, a. Esos puntos son espejo el uno del otro. La integral lo que representa es el área bajo la curva. Como nosotros podemos ver, como la curva es completamente simétrica, esa área que acabo de sombrear en verde es exactamente igual al área que voy a sombrear en morado. Por lo tanto, el área total simplemente es igual a 2 veces el área. El área total es igual a 2 veces el área en morado o el área en verde, ¿cierto? O sea, esa integral de ahí puede ser también 2 veces la integral desde menos hasta 0, ¿cierto? Entonces, sin ningún problema. Ahora, el caso particular de la función impar. Si nosotros graficamos la función impar, va a ser como algo así. Ven, yo hago. No, no me sale así, más bien yo creo que me va a salir así. Entonces esa función con simetría impar, ¿cierto? Si yo selecciono, digamos, un a acá y un menos a acá, por la simetría, esta área bajo la curva, como está por debajo del eje X, es negativa. Y el área bajo la curva, en morado, como está por encima del eje X, es positiva. Cuando yo sumo esas dos áreas me da 0. Siempre y cuando la simetría de esa función sea una simetría impar. Entonces, ahora, cuando estos productos que nosotros tenemos acá, cuando dan pares o impares, el producto de dos funciones pares, es par. El producto de dos funciones impares es par. O sea, por eso si f de t es impar, cuando la multiplico por el seno de m omega 0t que es impar, entonces su producto da par y por lo tanto esa interna entre menos t medios y t medios da diferente de 0. Listo. Ahora, pero si f de t es par, cuando la multiplico por seno de m omega 0t que es impar, el producto da impar. Entonces, producto de par y par da par. El producto de impar con impar da par, ¿cierto? Ahora, el producto de par impar o de impar par da impar. Entonces, de ahí es de donde viene este análisis de cómo es que AM tiene que ver con la simetría par, A sub 0 con la simetría par y B sub M con la simetría impar. Entonces, ahí estamos asociando esos coeficientes con una característica de simetría de la función que queremos representar. Es decir, cuando nosotros vamos a representar algo, las constantes de representación o de superposición realmente son como una imagen de la simetría del problema que tenemos. Entonces eso es algo que yo quisiera que ustedes atesoraran ahí para cuando estemos trabajando con los Kets y los Bras. Bueno, entonces ahora para terminar esta sesión, entonces vamos a ver la demostración matemática de eso. Entonces supongamos que
f de x es par. ¿Eso qué implica? Implica que f de x es igual a f de menos x. Simetría especular alrededor del eje y, ¿cierto? Entonces, cuando ese es el caso, podemos escribir esto. Entonces, integral entre menos a y a de f de x es igual a la integral entre menos a y 0 de f de x más la integral entre 0 y a de f de x. En esta integral de acá voy a hacer una sustitución, voy a cambiar x por menos y. Si hago esa sustitución, por lo tanto, dx es igual a menos de y. Pero no solo eso, cuando x es igual a y, o más bien cuando x es igual a menos a, y es igual a. Si nosotros tenemos en cuenta ese análisis, digamos esto un poquito más espaciado. X igual a menos a, y igual a. Entonces tenemos en cuenta ese análisis sobre la primera integral, entonces podemos escribir así. Podemos escribir que la integral entre menos a y a de f de x es igual a la integral entre menos a y 0 de f de x más la integral entre 0 y a de f de x. Esto es la integral entre a y 0 de f de menos y por menos diferencial de y. Ahí cuando hago el cambio. Más la integral entre 0 y a de f de x. Y esto es igual a menos la integral entre a y 0 de f de y, porque f de menos y es igual a f de y por la paridad de f, ¿cierto? Por de y. Más la integral de 0 a de f de x. Cambio x en esta integral de acá. Voy a cambiar x por y, o más bien y por x, ¿cierto? Y voy a quitar ese signo menos invirtiendo los límites. Por lo tanto, esto me queda igual a la integral de 0 a de f de x más la integral de 0 a de f de x. Por lo tanto, esto es dos veces la integral de 0 a de f de x. Que eso es, digamos que entonces lo que habíamos mostrado geométricamente, pero ahorita esto demuestra de forma matemática, ¿cierto? Entonces, ahora consideremos a f de x impar. ¿Eso qué significa? Que f de x es igual a menos f de menos x. Listo. Entonces, integral entre menos a y a de f de x es igual a integral entre menos a y 0 de f de x más integral entre 0 y a de f de x. En la primera cambio x por menos y, como dice ahorita. O sea, queda todo lo mismo. Entonces esto queda la integral entre a y 0 de f de menos y, ¿cierto? Por menos diferencial de y más la integral de 0 a de f de x. Entonces esto queda menos la integral entre a y 0 de f de menos y por dy más la integral de 0 a por f de x. ¿Cierto? Entonces,
Cambio los límites. Cambio el signo. Esto es la integral de 0 a de f de menos y por dy más la integral de 0 a de f de x por dx. Como f es impar, entonces f de menos y es menos f de y, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos la integral de 0 a de f de y más la integral de 0 a de f de x. Y si cambio x por y en esa integral, o sea, es decir, estas dos integrales son las mismas, simplemente con signo menos, solamente que tienen una diferente variable de integración, pero van a dar el mismo resultado, ¿cierto? O sea que esto es 0. Entonces, ahí ya demostramos las propiedades de paridad de simetría par e impar de las funciones, sobre todo con respecto a las integrales que tenemos nosotros cuando calculamos los coeficientes de Fourier, que los calculamos entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo, o vamos a hacer dos ejemplos de series de Fourier. Listo. Entonces vamos a hacerlo en otro video. Bueno, muchas gracias.